Continúo en la página 74. Estoy leyendo La cosmovisión indígena. Lo último que leí del capítulo anterior era: el indio no era sino un rebelde y un infiel. No se admite en él la existencia de civilización alguna que merite ser respetada. Continúo. Los habitantes de los valles de Aragua eran cazadores y pescadores, los del norte cazadores y sobre todo agricultores. El cazador se volvió agricultor sin haber pasado por la vida pastoral. Además, su agricultura era suficiente debido a la riqueza del territorio. En el caso de los toromaimas, se sabe que eran agricultores, pues sus sementeras fueron apropiadas por los españoles, que se sirvieron de ellas para el abastecimiento de sus huestes. Pero además, otras veces las siembras indígenas eran destruidas como represalia a la resistencia de estos pueblos. Las crónicas españolas incluso dan cuenta del paso de caballos por sementeras arrasadas por estos hombres de a caballo. La resistencia indígena, según Marcano, duró más de 10 años, y solo gracias a factores tecnológicos, fundamentalmente las armas de fuego y el caballo, fue posible el triunfo español. Este autor describe las viviendas de estas naciones como pequeñas chozas, probablemente hechas de paja o de bahareque, con una sola puerta muy baja. Un detalle muy significativo es la construcción de chozas más grandes para servir de lugar de reunión en sus deliberaciones públicas, a las cuales asistía un gran número. Tenían una casa comunal, qué bueno, ¿no? La agrupación de esas casas formaban las poblaciones y aldeas. Más aún, los pueblos españoles se edificaron muchas veces sobre estos terrenos, y los caminos indígenas fueron transformados en caminos reales o vecinales. Se valieron asimismo de los canales de riego y terrenos agrícolas, algunos ya sembrados de maíz, de hortalizas, tubérculos y raíces. Las tribus o naciones indígenas estaban bajo el gobierno de caciques, verdaderos líderes comunales, que ganaban su prestigio en acciones de diversa índole, desde las labores tendientes a suplir provisiones para los suyos, hasta la práctica del cultivo de valores como la amistad, la lealtad, la tolerancia, el valor en la lucha y la tenacidad. Comillas. En muchos encuentros luchaban cuerpo a cuerpo con enemigos, a caballo. Igual encarecimiento mostraban en los combates en los cuales eran más honrados que vencidos. La batalla de San Pedro, en la cual había 10.000, no fue ganada sino al precio de ríos de sangre, en donde los cadáveres flotaban despedazados, citando a Oviedo. No obstante, el invasor sacaba indudable ventaja de sus armas de fuego y con sus caballos, comillas. En toda la América, esos dos factores jugaban un papel decisivo, particularmente con los Caracas, en donde fue preciso destruir hasta el último, sin que su arrogancia jamás cediera ante la fuerza dominadora. Respetuoso de la autoridad, ellos también tenían por sus caciques tanta veneración que los llevaba a los más duros sacrificios, cierro comillas, Ibid/115. Más adelante agrega que, comilla, esos actos de negación de los que están llenos los anales eran realizados a nombre de la nación y con la más grande sencillez, cierro comilla, idem. Era un, comillas, heroísmo desinteresado y consciente, derivado de las tradiciones familiares de respeto a la autoridad legal y del sentimiento nacional, cierro comillas, idem. La conquista aún no había terminado en 1573. Los caciques Conopoima y Acaprapocón, herederos de la gesta de Guaycaipuro, todavía resistían con una tenacidad que desesperaba al pacificador Garci González de Silva. Esto lo llevó a secuestrar a las familias de estos caciques, incluyendo a la mujer de Conopoima. Pero la lucha continuaba a través de medios de defensa y ataque pocos conocidos y practicados por los europeos, que valdría la pena reseñarlos someramente. Igualmente hacemos una pintura acerca de los líderes protagonistas y olvidados por la historia oficial y tradicional. Además de sus cualidades personales y de su escala de valores integrales, los aborígenes se valían de su gran visión del terreno que, paradójicamente, iba más allá de nuestra escala local, diferente al modo de observar del español. El aborigen dominaba las alturas,
Atravesaba valles, construía caminos, fijaba monumentos, hitos, señales, establecía puntos de observación y sobre todo practicaba una estrategia consciente en una gran movilidad y división de sus ejércitos en vanguardia y retaguardia. De hecho, en las montañas de Caricuao, el profesor Hurtado consiguió unos huecos, unos dormitorios, que eran lugares de observación para vigilar desde arriba todo el valle. Desde allí vieron a Losada y lo vigilaron según se cuenta o se infiere. Cuando el enemigo se internaba en los valles, los indios se retiraban a las montañas, se adentraban en sus estrechos pasos y desde allí se dedicaban a esperar al español, comillas. Los ejércitos indios estaban divididos en guardia delantera y retaguardia, y sus movimientos regularmente combinados, cierro comillas, Gemarcano 71/116. Pero también aplicaron técnicas modernas como el arte de las emboscadas y el retiro en aparente derrota de tropas hacia la montaña al enemigo y a través de ataques reiterados y sistemáticos lograron vencer muchas veces a un ejército hecho para la guerra convencional con armas y técnicas superiores. Tal vez la tenacidad, el espíritu de lucha, la paciencia, el valor, su sentido de nación y la lealtad para con los suyos fue la fuerza decisiva a lo largo de estos años de resistencia. En el caso de la batalla de las Quebradas, los Toromaimas fingieron retirarse y los españoles salieron de inmediato en su persecución. Pero ellos dieron marcha atrás, se dividieron en varios grupos y contraatacaron a los españoles, rodeándolos y obligándolos a batirse por separado. Una pregunta que nos hace cuando está leyendo esto, si uno es un Toromaima, si uno es un español. ¿Qué es uno? Interesante pregunta, ¿no? Lo que sí claro es que estamos aquí en este territorio y hay que defenderlo. En eso sí no hay duda. Por eso somos los Caricuao. Comillas. Eran temibles los guerreros Caracas por sus brillantes cualidades. La conquista se hizo imposible. Fue necesario exterminarlos para adueñarse de su territorio. Cierro comillas, Gemarcano 71/116. El choque de civilizaciones o el enfrentamiento entre dos modelos culturales, en lo que concierne al amplio valle de Caracas, podemos ubicarlo históricamente a partir de la llegada del mestizo Francisco Fajardo en 1555, procedente de la isla de Margarita. Fajardo llegó en compañía de indios guayqueríes, ganado y de un linaje aborigen que le permitió moverse libremente por la costa. Era mestizo, hijo de la cacica Isabel, nieto del cacique Charaima y emparentado con Naiguatá. Ello le abriría las puertas hacia el valle de los Toromaimas o de Caracas. Esto ocurría hacia 1555, según refiere Armando Rodríguez, 1957/247. Esto demuestra la teoría esa de que para entrar en un territorio siempre hace falta un traidor, o sea, un local que ayude a quien viene de fuera, ¿no? Comillas. Salió de Margarita en 1555 con 3 paisanos suyos, descendientes de españoles, 20 indios vasallos de su madre y baratijas para comerciar en la costa. Cierro comillas. Parece ser que regresó a Margarita para volver en el 1557, junto con su madre, la cacica Isabel, y 100 guayqueríes. En esta ocasión fundó una villa que llamó del Rosario, en la costa, en las tierras del Valle del Panecillo, cerca de Chuspa. Regresó a Margarita en 1559 y preparó una tercera expedición al año siguiente. Con 200 indios y españoles fue a Valencia y el gobernador Collado lo invistió de fueros y le dio soldados y provisiones. Lo nombró teniente coronel de estas tierras. Por ser la descripción tan importante para nuestro trabajo, dejemos que sea el propio Armando Rodríguez, 1957/248, quien la continúe. Comillas. Atravesó los valles de Aragua en 1560. Siguió por el Mamón y las Cocuizas, y por la vía de San Pedro entró en el Valle de los Caracas, que llamó San Francisco. Después de ajustar pases con los arbacos, toromaimas y charagotos, construyó reducto para su defensa, acorraló su ganado y bajó a la costa, regresando con la gente que había dejado al cuidado de Guaycamacaure. Fundó la villa del Collado en Caravalleda. Funda en el Valle de San Francisco, se llama la primera fundación de Caracas, pero no se llamaba Caracas, y abajo en Caravalleda funda el Collado, las ciudades que funda Francisco Fajardo. De manera que cuando Diego de Losada fundó a Santiago en 1567, ya Fajardo había sido
ahorcado en Cumaná en 1564. Cuando se disponía a viajar al Valle de San Francisco por cuarta vez desde Margarita, antes de la llegada de Lozada, se había reedificado varias veces lo que sería la ciudad de Caracas por parte de Juan Rodríguez Suárez, Juan de Narváez y Pedro de Miranda. Es bueno señalar que esa ciudad no se llamaba Caracas, que si bien lo que fundó en el Valle de San Francisco, perdón, en el Valle de San Francisco, este margariteño, este guayquerí mestizo, fue mestizo traidor. No se llamó Caracas. Caracas es un nombre, bueno, porque Caracas es un nombre de aquí. En resumidas cuentas, Fajardo había entrado al Valle del Guaire en 1560 y le había dado el nombre de San Francisco, antes de bajar a la costa y continuar fundando villas y hatos. Regresó a San Francisco y descubrió unas minas de oro en las tierras de los indios teques, y de inmediato el gobernador le quita los fueros y los sustituye por Pedro Miranda. Lo sustituyó por Pedro Miranda, quien comenzó la explotación de estas minas, pero tuvo que retirarse a Borburata ante el acoso de Guaycaipuro. El gobernador Collado nombró entonces para continuar la exploración al caballero de la capa roja, Juan Rodríguez Suárez, quien sostuvo varios encuentros con Guaycaipuro hasta que decidió dejar gente en las minas para explotarlas. Guaycaipuro, que era usual en estas naciones, volvió a atacar este emplazamiento, destruyéndolo por completo y liberando la zona. Para ello incorporó entre otras tribus a los Toromaimas al mando de Paramacone. Nunca caricuado, ¿no? Luego se fueron al hato de San Francisco, asiento de Caracas en este momento. Esa palabra Caracas era el nombre de los indios, no se llamaba así. Es una referencia que está usando el escritor. Y allí dispersaron el ganado, dieron muerte a los pastores. Quiero decir que no había una ciudad que se llamaba Caracas. Quemaron las cabañas, destruyendo de paso a este primer intento la fundación en el Valle de los Toromaimas o Caracas. Ello obligó a Rodríguez Suárez a refundar el hato, llamando a esta reedificación San Francisco nuevamente. Sin embargo, el desembarco de Lope de Aguirre en Borburata lo obligó a partir hacia Valencia con el fin de combatirlo. En la ruta, Rodríguez Suárez fue emboscado por Guaycaipuro y Terepaima, y después de una cruenta lucha casi todos los españoles perecieron, incluyendo al caballero de la capa roja, Rodríguez Suárez. La muerte de Rodríguez Suárez fue aprovechada por los caciques para promover el levantamiento general contra los españoles. Viendo Fajardo que no podía vencer a los indios, solicitó ayuda del gobernador Collado, quien envió a Luis Narváez con 100 hombres. Narváez salió de Burburata en 1562, pero al entrar en el país de los Arbacos y Meregoto fue emboscado y muerto, al igual que casi toda su expedición. Ante esta situación, Fajardo abandonó el Collado. Presionado por los indígenas, envió parte de su gente a Burburata y con el resto regresó a Margarita. No volvería jamás al Valle de Caracas. Ese valle se llamaba el Valle de San Francisco, todavía no se llamaba de Caracas. Pues al salir de la isla con una nueva expedición se detuvo en Cumaná, donde fue ahorcado por Alonso Cobos, justicia mayor de la ciudad. El mismo gobernador, Caracas se llamaba una tribu que estaba allí. El mismo gobernador Pablo Collado renunció a la conquista y hubo que esperar a que el nuevo gobernador Alonso Fernández se pusiera a la cabeza de una expedición contra los Caracas en 1564. Con él venía el llamado mariscal Gutiérrez de la Peña, protagonista de una curiosa historia en estos afanes conquistadores. Llegaron a un estrecho valle regado por el Tuy, y al observar las montañas coronadas de Quiriquires, Meregotos y Arbacos, preparados para combatir, huyeron hacia el valle de Guaracarima, en donde dejaron el ejército al mando de F. de Madrid, y de allí se fueron al Tocuyo, en donde esperaban reclutar nuevos soldados. Pero la gente... Voy a dejarlo hasta aquí, tengo 14 minutos, voy a dejarlo hasta aquí, y voy a seguir. Este termina en Nuevos Soldados y el otro comienza en Pero la gente, para quienes estén siguiendo los videos. Acá, sigo, corto.